Bueno, el título de la plática del día de hoy es La cena que nos dice cómo es Dios. La cena que nos dice cómo es Dios. Ahora, los seres humanos siempre nos hemos preguntado cómo es Dios. Independientemente de nuestra raza, de nuestra cultura, ¿verdad? Siempre ha existido en la mente de los seres humanos cómo es Dios. Si Dios existe, ¿cómo es Dios? Y la Biblia, que es la palabra de Dios, también es la historia de cómo los seres humanos llegamos a comprender cómo es Dios. La Biblia es muy interesante, ¿verdad? Si tú ya sabes, ¿verdad? La Biblia no es un libro. La Biblia es una enciclopedia, no una enciclopedia, es una librería, es un conjunto de libros, es una biblioteca, mejor dicho, es un conjunto de libros, ¿sí? No es el libro que se le ocurrió a alguien. La Biblia fue escrita a través de cientos de años, decenas de autores, de escritores de la Biblia, personas que vivieron en diferentes lugares, diferentes continentes, que hablaban diferentes idiomas, y el conjunto de todos esos libros es lo que tú y yo conocemos como la Biblia, que es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es la historia de la humanidad tratando de entender, tratando de responder a la pregunta ¿cómo es Dios? Es una historia que después de siglos de revelación divina y de esfuerzos humanos por conocer a Dios, alcanza su punto máximo en Jesús, ¿sí? Donde finalmente, es en Jesús donde finalmente los humanos llegamos a saber cómo es Dios. Es en la revelación de Jesús, es en el nacimiento de Jesús, es en la vida de Jesús, es en la pasión de Cristo que los seres humanos al final llegamos a saber cómo es Dios. Y esto es lo increíble, esto es lo interesante de esto. Y es que Dios es como Jesús. Eso es la revelación más importante, más transformadora que tú y yo tenemos en las Escrituras. Dios es como Jesús. El escritor de Hebreos dijo: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser. A veces tú y yo tenemos conceptos en nuestra mente donde ponemos a Jesús de este lado y a Dios el Padre de este lado. Nos imaginamos a Jesús de nuestro lado, a nuestro favor, pero nos imaginamos al Padre como este ser molesto con nosotros, hasta cierto punto un poco en contra de nosotros. Recuerdo hace algunos años una persona que expresó así libremente en uno de los grupos Conéctate, y es como ella sentía que Jesús venía a salvarnos de Dios, ¿verdad? Y es como tenemos esta idea: Jesús es el bueno de la película y el Padre no tanto, ¿verdad? El Padre es el que nos tenemos que cuidar, es el que nos puede castigar, es el que nos puede mandar al infierno, pero Jesús está de nuestro lado. Pero eso no dice la Escritura. El escritor de Hebreos dice algo extraordinario que tú y yo debemos de abrazar en nuestro corazón. Dice: el Hijo, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Y qué? Y la representación exacta de su ser, del ser de Dios, de cómo es Dios, de la esencia de Dios. Así que nunca tengas temor si alguien alguna vez te pregunta ¿cómo es Dios? Dios es como Jesús. Y no tienes campo para equivocarte en esa respuesta. Y yo entiendo, habrá pasajes del Antiguo Testamento que pueden usarse como argumentos para decirte no, Dios no es como Jesús, ¿verdad? Y tendrán su peso esos pasajes, ¿verdad? Pero tendríamos que hacer un verdadero estudio y discusión de esos pasajes para ver si realmente contradicen esta revelación que tenemos en el Nuevo Testamento de que Dios es
como Jesús. El teólogo Elton Trueblood dijo lo siguiente. Él dijo: la divinidad de Cristo no significa simplemente que Jesús es como Dios. Es mucho más radical que eso. Significa que Dios es como Jesús. Y eso tiene que ver, ¿verdad? Porque cuando tú y yo decimos Jesús es como Dios, lo pudiéramos interpretar de cierta manera. Pero cuando dices Dios es como Jesús, nos trae mucha más claridad. ¿Por qué? Porque Jesús es el que vivió entre nosotros. Jesús es el que se hizo hombre. Jesús es el que experimentó la vida que nosotros experimentamos. Y cuando decimos Dios es como Jesús, eso trae mucha más claridad a nuestra vida. En la última cena, Jesús les dijo a sus discípulos, y leímos este pasaje ahorita al principio. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Ahora, qué interesante, ¿verdad? Esta conversación entre Jesús y sus discípulos, y en este caso Felipe. Y es como si Felipe le dijera a Jesús, ¿verdad? Mira, Jesús, en todos estos asuntos de la fe, de Dios, de religión, una sola cosa es importante: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Muéstranos a Dios y con eso nos basta. Pero luego la respuesta de Jesús, ¿verdad? Que tiene que ver con todo esto que estoy hablando, es el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos diciendo, Dios es como Jesús. Ahora, para este momento, cuando Jesús está en la última cena con sus discípulos, ya tiene 3 años viviendo con ellos, viajando con ellos, enseñándoles la palabra, hablándoles a través de las parábolas. Lo habían visto actuar, lo habían visto relacionarse con el pueblo, con la gente, con los pecadores. Pero aún así, los discípulos no habían captado esta realidad. Todavía se preguntaban cómo es Dios, aunque Jesús estaba enfrente de ellos. Pero yo creo que aquí está sucediendo algo interesante. Si todo el tiempo que los discípulos habían pasado con Jesús no había sido suficiente para entender cómo es Dios, pareciera que esa noche Jesús les estaba diciendo: esta noche y los próximos días, obsérvenme, pongan sus ojos en mí, porque en mí verán al Padre y finalmente comprenderán cómo es Dios. Acuérdate que esa noche Jesús está a punto de entrar en los días más cruciales de su tiempo en la tierra, lo que tú y yo conocemos como la pasión de Cristo. Desde su arresto, su crucifixión y su resurrección. Y pareciera que Jesús les está diciendo a los discípulos: obsérvenme, véanme actuar desde este momento, desde esta noche y los próximos días. Mírenme, para que al final entiendan cómo es Dios. Y eso fue lo que los discípulos hicieron. Lo que observaron y experimentaron lo tenemos registrado en los evangelios. Los evangelios son las historias de esos testigos que vieron a Jesús esa noche, que vieron a Jesús cuando fue arrestado, que vieron a Jesús en su pasión, en su crucifixión, en su resurrección. Lo tenemos en los evangelios. Quiere decir que sí le tomaron en serio la palabra, sí lo observaron. Pero aquí sucede algo extraordinario. Nosotros
Al examinar los relatos de la última cena y de la pasión de Cristo, obtenemos una profunda revelación del carácter de Dios. Si tú quieres responder a la pregunta, ¿cómo es Dios? Obviamente tienes que ir a toda la vida de Cristo, pero es muy importante que vayas a la pasión de Cristo. En la pasión de Cristo nos damos cuenta cómo es Dios. Esos momentos cruciales de la vida de Jesús en la tierra revelan cómo es Dios. Es a través de las palabras de Jesús, es a través de las acciones de Jesús que nos damos cuenta realmente cómo es Dios. Y créeme, ¿verdad? Si tú y yo tenemos confusión acerca a veces de cómo es Dios, imagínate en el tiempo de Jesús. Había mucha confusión. ¿Cómo es Dios? Aún en el pueblo judío, que eran los propietarios, pudiéramos decirlo así, de la revelación de la palabra de Dios, aún en ellos mismos había confusión de cómo es Dios. Así que tú y yo podemos, aún como cristianos, a veces batallamos. ¿Cómo es Dios? Y tal vez ya hemos escuchado muchas veces que Dios es como Jesús, pero en nuestra vida diaria nos perdemos de esa realidad. Y caemos en lo que decía al principio. Empezamos a tener esta dualidad donde vemos a Jesús como el bueno y al Padre como el que está en contra de nosotros. Cuando la Biblia insiste que no, que Dios es como Jesús. Así que en esos días de su pasión, los discípulos lo observaron. Los discípulos lo experimentaron y todos ellos escribieron acerca de su experiencia, acerca de lo que habían visto. Y el día de hoy déjame tocar algunas de esos puntos de cómo es Dios, de lo que los discípulos descubrieron. Y lo primero que observaron fue que Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios relacional. Y especialmente cuando tú y yo miramos los momentos íntimos de Jesús con los discípulos en la última cena, nos muestran el deseo de Dios de tener una relación cercana con nosotros los seres humanos. Jesús es la imagen de Dios. Jesús en sí encierra la esencia de quién es Dios. Y en esa última cena, lo que Jesús les demuestra a sus discípulos es que Él anhela una relación personal con cada uno de ellos. De hecho, la palabra dice que cuando se sientan a la mesa, llegan al lugar donde van a celebrar la Santa Cena, lo primero que Jesús les dice a sus discípulos es: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y esas palabras de Jesús nos hablan de esa realidad acerca de Dios. Dios tiene muchísimos deseos de tener una relación personal con cada uno de nosotros. Dios tiene muchísimos deseos de tener una relación personal contigo, conmigo. Y yo entiendo, a veces nos es difícil atrapar estos conceptos, entender estos conceptos, estas ideas. ¿Cómo es posible que Dios, el creador del universo, de las galaxias, el que sostiene el mundo en el que vivimos, cómo es posible que Él desea tener una relación personal conmigo? Es tan fácil para nosotros olvidarnos de Dios mismo. ¿Cuántas veces empieza el día y te enfocas en lo que estás haciendo para que llegue la noche y tal vez reacciones y digas: no he orado, no he hablado con Dios, realmente Dios no estuvo en mi mente, en mi corazón? Pero la Biblia nos deja saber esto. Jesús nos deja saber esto. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. En esa última cena, Jesús no solamente comparte comida con sus discípulos, comparte su alma, comparte su esencia. No se limitó a solo estar físicamente con ellos ahí en el mismo cuarto. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar en el mismo cuarto con alguien y realmente no compartir nuestra alma?
Sí, ¿verdad? Es posible. Lo hacemos muy de seguido, diría yo. Estamos en un lugar, estamos físicamente con alguien, pero no compartimos nuestra alma. Y Jesús no fue así. Lee los pasajes de la última cena. Lee los relatos de la última cena de los evangelios. Lee Juan del capítulo 13 al 17, que encierra todo lo que Jesús habló con sus discípulos en la última cena. Y ahí descubrimos que Jesús comparte su alma con sus discípulos, comparte su corazón, comparte su humanidad. Son los discípulos los que escriben que Jesús en el huerto del Getsemaní le pedía al Padre que si fuera posible dejara pasar esa copa delante de él. Son los discípulos los que registran que Jesús en ese momento, en su humanidad, en ese momento le cruzó por su mente, ¿verdad? Señor, si no tengo que morir, si no tengo que ir a la cruz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa noche Jesús compartió con sus discípulos la visión que él tiene de la vida. Ahorita al inicio de la reunión empezamos con este pasaje, donde Jesús dice que donde Dios está, hay muchas mansiones, hay muchas viviendas, dice Jesús. Voy a ir y voy a preparar lugar para ustedes. Y luego voy a venir por ustedes, porque ustedes van a estar donde yo estoy. Esa es su promesa para cada uno de nosotros. Jesús les revela la visión que él tiene del mundo, de la vida, de la eternidad. Y sobre todo Jesús comparte su amor con sus discípulos esa noche. De esa manera Jesús creó un espacio donde el amor y la gracia de Dios pueden fluir libremente. Ese espacio está disponible para nosotros aún 2000 años después. Ese espacio donde el amor, donde la gracia de Dios fluyen libremente, está disponible para nosotros. ¿Dónde? Cada vez que tú y yo participamos de la Santa Cena. Cada vez que tú y yo nos sentamos a la mesa con Jesús, tenemos la oportunidad de experimentar lo que sus discípulos experimentaron. Que Jesús compartiera su alma con ellos. Que Jesús compartiera su visión con ellos, sus promesas, su amor con ellos. Es la misma oportunidad que yo tenemos si estamos presentes. Si no estamos físicamente nada más, tú pudieras estar físicamente nada más. Tristemente, a lo mejor algunos van a participar de la Santa Cena, van a tomar el pan, van a tomar el vino, pero la pregunta es si estás compartiendo tu alma. Es si estás siendo honesto con Dios, es si estás siendo sincero con Dios. Y aún la sinceridad a veces puede ser: Señor, no te anhelo tanto como te debería de anhelar. Señor, no te amo como te debería de amar. Pero aquí estoy. Si tú eres real, si tú vives en mi corazón, despiértame a esta realidad. Tenemos que ser sinceros. El ser sinceros no significa que siempre estamos bien, no significa que tenemos las respuestas correctas, significa que somos honestos con Dios. Pero ser honestos con Dios, aun cuando tomamos la Santa Cena, nos habla de que estamos ahí, que estamos compartiendo nuestra alma, que estamos abriendo nuestra alma. Aún si tomas esta Santa Cena y dices: Señor, estoy desanimado, estoy pasando por dudas, no sé si quiero continuar con esto, no sé si quiero continuar con lo que conocemos como cristianismo, no lo sé, pero aquí estoy. Tenemos que ser honestos. Ese espacio va a estar disponible para nosotros el día de hoy cuando participemos de la Santa Cena. Lo segundo que observaron los discípulos y lo registraron en las páginas de los evangelios es que Dios es un siervo.
Y tal vez para muchos de nosotros esta frase Dios es un siervo es como, wait, ¿cómo que Dios es un siervo? ¿Cómo que Dios es un siervo? Pero eso es lo que los discípulos descubrieron del carácter de Dios. Tal vez algo que por siglos nunca se le pudiera haber ocurrido a una mente judía. ¿Cómo que Dios es un siervo? Pero eso fue lo que los discípulos descubrieron al observar a Jesús, al ver a Jesús esos últimos días de su vida. Para empezar, esa noche, cuando todos los discípulos llegan a la mesa donde van a celebrar la última cena, todos se sientan, todos ocupan su lugar, y ahí está Jesús con ellos. Pero luego Jesús hace algo que nadie estaba esperando. Jesús se quita su túnica, se pone una toalla sobre su cintura, se pone en el piso, toma una bandeja de agua y él empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y si tú y yo pudiéramos sacar muchas enseñanzas espirituales de lo que significaba que Jesús lavara los pies de sus discípulos, pero el día de hoy yo simplemente quiero que veamos lo práctico. Jesús estaba sirviendo a sus discípulos en algo práctico. El hecho de que Jesús haya lavado los pies de sus discípulos significa que cuando llegaron a ese lugar no había quien les lavara los pies. Era costumbre en las reuniones judías que siempre hubiera un esclavo o un siervo que lavara los pies de las personas invitadas a una cena. Lo he dicho muchas veces aquí en Epicentro, ¿verdad? Pero tal vez si tú y yo caminamos ahorita por la calle, vas a llegar a tu casa y tus zapatos se van a ver bien, van a estar limpios, ¿verdad? Relativamente. Pero imagínate caminar en las calles de Jerusalén en los tiempos en los que no había pavimento, y si había, a lo mejor eran de piedra, pero sobre todo que había animales en la calle, donde la gente tiraba el agua de sus casas a la calle. Solamente nos podemos imaginar cómo terminaban tus pies cuando llegabas a tu casa. La otra cosa es que cuando nosotros nos sentamos a la mesa, nos sentamos sobre una silla, la mesa queda alta. En el tiempo de Jesús, la mesa que usaban los judíos era una mesa bajita, donde había cojines alrededor de la mesa y la gente se reclinaba básicamente. Y esto era algo muy importante para los judíos, reclinarse, porque el que tú te reclinaras para comer, tomaras una posición cómoda, te reclinaras, estuvieras cerca de la persona que está a tu lado. La Biblia dice, por ejemplo, que en esa cena Jesús está reclinado, pero los discípulos que están cerca de él, inmediatamente cerca de él, están tan cerca de él que uno de ellos dice que él reclinó su cabeza sobre el pecho de Cristo. Así de cercano era comer con alguien. Así que qué importante era lavarte los pies antes de sentarte a la mesa, porque tus pies literalmente iban a estar tocando a tu vecino. Entonces, cuando pensamos en lo que Jesús hizo, que otra vez hay muchas enseñanzas espirituales, pero si lo vemos tan solo desde el punto de vista práctico, Jesús estaba haciendo un servicio a los discípulos. Él tenía la disposición de servir a los demás, lo cual revela la disposición de Dios de servir a la humanidad. ¿Cómo es Dios? Dios es como Jesús. Si Jesús estuvo dispuesto a servirnos, eso significa que Dios está dispuesto a servirnos. Ahora, entiéndeme, o te entiendo mejor dicho, si tú batallas con esta idea de que Dios está dispuesto a servirte. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios esté dispuesto a servirnos? Esto puede ser algo difícil de aceptar para nosotros, así como lo fue para Pedro. No somos los únicos que batallamos con la idea de que Dios nos va a servir. Dice la historia, ¿verdad? Los pasajes de la Biblia, que cuando Jesús empieza a hacer esto, llega el momento
cuando es el turno de Pedro. Dice la palabra: cuando llegó Jesús a Simón Pedro, este dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le dijo: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Pero quiero que te concentres en esta respuesta de Jesús. Jesús le contestó: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo los pies, si no me dejas que te sirva, no tendrás parte conmigo. Básicamente como si Jesús le estuviera diciendo: Pedro, si no me dejas servirte, no me conoces realmente, no me entiendes. Tus pensamientos están tan lejos de mis pensamientos y no me dejas servirte. No tienes nada en común conmigo si no me dejas servirte. Y esa es una verdad para nosotros también. La verdad es que no tendremos parte con Jesús hasta que nos dejemos ser servidos por Él. Tal vez nunca pensaste, ¿verdad?, que en la iglesia te iban a hacer el llamado a que te dejes ser servido por Dios. Regularmente, ¿verdad?, la invitación: vamos a servir a Dios. Y obviamente esto es bíblico también, tenemos que servir a Dios. Pero de acuerdo a Jesús, si tú y yo vamos a tener parte con Él, si vamos a participar de su vida, si vamos a participar de su esencia, tú y yo debemos de permitir que Dios nos sirva a nosotros. Tenemos que dejar que Él nos sirva a nosotros. El dejarnos ser servidos por Jesús es reconocer cómo es Dios. Si tú rechazas la idea de que Dios te quiere servir, es que no has abrazado la revelación de cómo es Dios. Dios es como Jesús, y Dios fue claro en este asunto. Jesús declaró, y ahorita lo vamos a leer, que Él vino a servirnos. Dejarnos servir por Jesús es reconocer quién Él es. Es como, déjate pongo este ejemplo. Imagínate que estás en una emergencia, un accidente, y llegan los rescatistas, llegan los bomberos, llegan los policías. Estaríamos hasta medio mal nosotros, ¿verdad?, que cuando lleguen los bomberos, los policías, los rescatistas, tú no los reconozcas por lo que son y te opongas a que te sirvan en ese momento, a que te ayuden en ese momento. Bueno, la gran mayoría de nosotros es como lo entendemos en ese nivel. Si estamos en la calle, si estamos en un accidente, llega el bombero, llega la ambulancia, nos sometemos al servicio de ellos. ¿Sí? ¿Sí me entienden el ejemplo? Pero ¿por qué? ¿Por qué sucede, verdad? ¿Por qué no es que nos sometemos al servicio de cualquier otro? Es porque entendemos quiénes son, entendemos su identidad, sabemos que para eso están, que para eso vinieron. Lo mismo sucede cuando tú y yo venimos con nuestras vidas destrozadas por el pecado, por nuestras malas decisiones, por nuestros errores. Venimos a Dios y reconocemos que el papel de Dios es rescatarnos, es servirnos. Jesús dijo, y acuérdate que Jesús usaba esta frase para referirse a Él mismo, ¿verdad? Yo no sé si alguno de nosotros usamos frases para referirnos a nosotros mismos, pero Jesús sí lo hacía. Jesús dijo, el Hijo del Hombre. Y cada vez que tú oigas en el Nuevo Testamento el Hijo del Hombre, y especialmente cuando vienen de las palabras de Jesús, es Jesús refiriéndose a Él mismo. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús declara, ¿verdad? Él mismo declara, yo he venido a servir. Así que tú y yo, si vamos a participar de Jesús, si vamos a participar de su vida, de su esencia, tenemos que permitir que Él nos sirva.
tenemos que someternos a su servicio. El servicio de Jesús nos desarma, nos sana, nos cambia. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto cuando Jesús nos sirve? Porque toca las áreas más profundas de nuestra vida, de nuestra humanidad. El servicio de Jesús hacia nosotros desafía y destruye nuestras actitudes y conceptos equivocados. Veo cada una de estas cosas que acabo de decir. El servicio de Jesús nos desarma. Nos desarma porque el servicio de Jesús confronta nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y necesidad de control. Especialmente si tú batallas con esta idea de que Dios te quiere servir, te tienes que preguntar: ¿por qué batallo con esta idea? ¿No será orgullo de mi parte? ¿No será que yo quiero tener el control? Pero cuando tú y yo abrazamos el servicio de Jesús, ese servicio de Jesús nos desarma, confronta nuestras actitudes equivocadas. Yo diría que esta destruye nuestras actitudes y conceptos equivocados acerca de nuestra relación con Dios. Cuando aceptamos su servicio, reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no podemos complementarnos a nosotros mismos. Qué importante es que en nuestro caminar, en nuestro proceder, abramos esta ventana, abramos esta puerta y le digamos a Dios: Dios, yo acepto tu servicio. Yo entiendo que tú eres un Dios servidor y que tú quieres servirme. Y yo sé que se oye tan raro estas palabras que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque siempre estamos acostumbrados a: tú sirve a Dios, sirvan a Dios, ¿verdad? Y lo vamos a seguir diciendo. Pero también este concepto de que Dios nos sirve, de que Dios es servidor, está claro en las Escrituras. Tenemos que abrazarlo, tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo. Dios quiere servirte, Dios quiere tu bien. Cuando Dios nos sirve, ¿verdad? Él desmantela, destruye nuestras defensas. Muchas veces tú no sabes por qué tu relación con Dios no avanza, por qué te sientes estancado en tu relación con Dios. Y muchas veces tiene que ver con todas estas defensas que has creado en tu mente, en tu corazón, para no rendirte completamente a Dios. Son ideas, son conceptos equivocados. Pero cuando nos dejamos que Dios nos sirva, que Dios toque nuestra vida, que Dios sane nuestro corazón, de repente todas esas defensas son destruidas y Dios y su Espíritu y su gracia pueden fluir con mayor libertad en nosotros. Aceptar el servicio de Dios nos lleva a una postura de humildad y dependencia de Él. Número 2, o el segundo concepto, es que el servicio de Jesús nos sana. Nos sana porque su servicio no es superficial, sino restaurador. Alcanza nuestro quebranto físico, emocional y espiritual. A veces tú y yo, y no a veces, todos, ¿verdad? Llegamos a una edad adulta, como cada uno de nosotros, y hemos tenido experiencias a lo largo de la vida. Algunas buenas, pero muchas de ellas malas. Cada uno de los que estamos aquí tenemos heridas de nuestra alma, de nuestro corazón. Heridas de las cuales estamos conscientes, otras de las que las hemos escondido tan profundamente que tal vez conscientemente no las tenemos presentes. Pero esas partes de nuestra vida que son heridas y que no han sido sanadas, son evidentes en nuestras vidas, en nuestras relaciones. ¿Por qué mi matrimonio no funciona? ¿Por qué mi relación con mis hijos no funciona? ¿Por qué mi relación conmigo mismo no funciona? Y muchas veces tiene que ver con todas esas cosas dentro de nosotros, esas heridas que alguien nos hizo, lo que alguien te dijo, lo que tus padres no te dijeron. Y el servicio de Jesús, el abrazo de Jesús es lo que puede venir y sanarnos completamente.
Y esa sanidad que Jesús quiere traer a nosotros no es superficial. Quiere alcanzar tu vida física, mental, emocional, espiritual. También su servicio nos cambia. Nos cambia porque ordena nuestras prioridades. Redirige nuestro enfoque hacia su reino y a través de su ejemplo nos enseña a amar, a perdonar, a ser humildes y a servir a los demás. Lo tercero que los discípulos observaron en esos días de la pasión de Cristo es que Dios es perdonador. Dios es perdonador. En la última cena, Jesús comparte el pan con Judas, quien lo va a traicionar. Y Jesús sabe que Judas lo va a traicionar. De hecho, él le dice esa noche a Judas: lo que vas a hacer, ve y hazlo ya, le dice a Jesús a Judas. Comparte el pan con Pedro, que lo va a negar. Comparte el pan con el resto de los discípulos, que lo van a abandonar. A pesar de todo esto, a pesar de lo que te acabo de decir, a través de las acciones y las palabras de Jesús de esa noche, nos damos cuenta de algo inmediatamente. Mientras tú estás leyendo la historia, tú te das cuenta de algo. Jesús se va a mantener fiel a sus discípulos. En cada palabra que Jesús habla con ellos, en cada promesa que Jesús les dice, está la declaración: ustedes me van a fallar, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a negar, todos me van a abandonar. Pero en sus palabras, al final, lo que tú y yo podemos ver es: pero yo voy a permanecer fiel a ustedes. Yo voy a permanecer fiel a ustedes. Una de las, no recuerdo el libro, pero una de las narrativas de la última cena, cuando habla de la actitud de Jesús, dice que Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Los amó hasta el fin. Pero el perdón de Dios es más increíble y desafiante de lo que podemos imaginar. Es en la cruz. Jesús colgado a la cruz, después de tener 2 días despierto, haber sido torturado, haber sido maltratado, haber tenido un falso juicio sobre él. En la cruz, colgado de la cruz, Jesús ora. Ahora imagínate, Jesús está en la cruz, por lo tanto está levantado. Él tiene una visión de toda la gente. Él tiene una visión de los que lo acaban de colgar. Él está viendo a los soldados que destruyeron su espalda con los látigos. Él está viendo a los líderes religiosos que lo habían juzgado, acusándolo falsamente. Y a los discípulos no los podía ver, pero el no verlos significaba algo, lo habían abandonado. Y es en ese momento que Jesús ora: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón de Dios, el alcance del perdón de Dios es más increíble, es más desafiante de lo que tú y yo nos imaginamos. Jesús no está diciendo: perdona a aquellos que están a mi favor. Perdona a aquellos que me trataron bien, pero han cometido algunos errores en su vida. Perdona a aquellos que en un futuro me van a seguir, pero ahorita no me conocen. No. Perdona a todos, Señor, porque no saben lo que hacen. Sí, los que lo torturaron, los que lo colgaron, los que se burlaron de él. Pero eso es lo increíble del perdón de Dios. El perdón de Dios no es solo un acto superficial de indulgencia, de perdón. Yo no sé si viste las noticias en las últimas semanas. Salió el presidente Biden, entró el presidente Trump, y ambos declararon perdones, ¿sí? Decidieron perdonar
cada quien en su lista política, lo que ellos creen, ¿verdad? Que se debe de hacer, ellos perdonan. Tú pudieras estar de acuerdo o no con alguno de los perdones que ellos otorgaron. Pero hasta cierto punto, estos perdones de los presidentes, a ellos no les cuesta nada. Es una indulgencia superficial. Yo diría que el perdón de los presidentes ni siquiera tiene el poder de cambiar el corazón de aquellos perdonados. Pero el perdón de Dios no es como este perdón de los presidentes. El perdón de Dios implica que Dios mismo asume el peso del pecado. Es como si una persona está siendo condenada a 50 años de cárcel y Dios dice: te voy a perdonar. Y la manera en que te voy a perdonar es que yo voy a pagar esa condena de 50 años de cárcel. No es una indulgencia superficial: yo te perdono simplemente porque tengo el poder para perdonar. No, yo te perdono y yo voy a tomar en mí el peso, el castigo, la carga de tu pecado. Y esta parte del perdón de Dios es esa parte que tú y yo debemos de dejar que cautive nuestro corazón. Cuando hablamos de nuestra salvación, cuando hablamos del perdón que Dios nos da, es entender que el perdón de Dios cuesta, le costó todo, le costó su vida. La razón por la que Jesús puede decir: tus pecados te son perdonados, es porque Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. En la cruz, Jesús no solo perdona, sino que carga con las consecuencias y la culpa de nuestros pecados y errores. Tal vez tú y yo nunca vamos a poder realmente entender el sufrimiento de Jesús en la cruz. A veces cuando hablamos del sufrimiento de Jesús en la cruz, lo más que alcanzamos a hacer nosotros es a dar una descripción del sufrimiento físico de Jesús en la cruz. Pero cuando tú piensas en esta idea que a veces encontramos, ¿verdad?, ahí en los pasajes de la Biblia, y es que en la cruz Jesús llevó nuestra maldad, Jesús llevó nuestro pecado. Tal vez no va a haber palabras humanas para que tú y yo podamos describir lo que eso significa. Tú puedes pensar por un momento en solamente cómo tú te sientes cuando piensas en tus más graves errores, en tus más graves pecados, en tus más grandes fallas. Y puedes por un momento reconocer ese sentimiento de falta de paz que puede llegar a nuestro corazón, de inquietud que puede llegar a nuestra vida si pensamos en nuestros peores errores. Pero Jesús llevó en Él el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros. Isaías dijo: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero déjame terminar con esto. Aún cuando pensamos en la muerte de Jesús y cómo Jesús es capaz de perdonar nuestros pecados, a veces tenemos también esta imagen divisoria. Tenemos a Jesús que está dispuesto a morir por nosotros, que está dispuesto a entregarse por nosotros, pero de este lado tenemos al Padre, que en algunas descripciones cristianas de la redención lo ponemos como este Dios ajeno a nosotros, que simplemente está diciendo: paguen por su pecado, paguen por su culpa. Y su Hijo es el que va a pagar por la culpa. Es el Cordero inocente, ¿verdad? Pero de este lado tenemos al Padre, al Dios que demanda por su justicia que se pague el precio por nuestro pecado.
Pero yo creo que esa imagen no es la correcta. Si hay algo que tú y yo debemos de entender, que este principio para los judíos se les fue enseñado desde muy niños, y es la siguiente: escucha bien, Israel, el Señor tu Dios uno es. Dios es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Cuando Jesús está en la cruz, Dios, el Padre, está con Jesús en la cruz. Ahora, yo entiendo, podemos hablar de la parte humana de Jesús, hombre en la cruz, y su relación con el Padre, ¿verdad? Que tiene una relación con Él, y las palabras de Jesús: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pudiéramos entrar en todos esos detalles. Pero todas esas cosas de que Jesús, siendo hombre, no eliminan la realidad de que Dios es uno. Y déjame terminar con esto: en Cristo, Dios mismo paga el precio de nuestra salvación. Él es el que paga el precio de nuestra salvación. Dice la Escritura que Él es el que ¿qué? El que nos dio a su Hijo. Tú y yo, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a leer que Dios dio a su Hijo, que pareciera que es fácil dar a un hijo. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que no es fácil dar a un hijo? Pero Dios dio a su Hijo. ¿Qué causó esto al corazón de Dios? Tal vez no lo sabemos, pero Dios dio a su Hijo. Y no lo dio con una sonrisa, ¿verdad? Por fin alguien me va a pagar por el pecado. Dios se entregó a sí mismo por nosotros. Hay un pastor que dice: la cruz no es lo que Dios pide para perdonarnos. La cruz es lo que Dios mismo hace, lo que Él hace para perdonarnos. Él va a la cruz. Él recibe el castigo de nuestro pecado. Dios es un Dios que se entrega a sí mismo por nosotros.